¿Qué te pasa a ti? Tú sí que chocheas. Chochear y me hablas del tiempo. Qué buen oído tienes. No, el asunto está claro, es decir, lo último que se me ocurre a uno es venir a una tertulia a una ciudad que está a 70 kilómetros con el tiempo que hace. El tema lo merece, nos lo va a exponer como siempre muy bien. Voy a intervenir porque ya te comenté que es que ese periodo de la historia, de la época de los años 68, 69, 70, etcétera, etcétera, yo en aquella época tenía en el año 67 20 años y viví una serie de experiencias además muy ligadas con la Argentina de entonces. Y hay que comprender un poco, haber vivido esa vida y haber vivido esas experiencias para comprender muchas veces el porqué de lo que tú vas a contar. ¿Cómo es posible que suceda eso? Fijaros un detalle muy importante. En aquella época, en 68 todavía no, pero ya cuando empecé la década de los 70, primero se sucede el pucherazo o golpetazo, vamos, de este chico tan simpático, que mejor no nombrarle, el Pinochet, y luego viene el otro golpe de los militares, que acabó la cosa como una cosa verdaderamente espantosa. Es decir, la tortura, las desapariciones, bueno, o sea, algo que parece increíble que un pueblo como el argentino pudiera haber sucedido. Eso es típico de Nigeria, el Boko Haram, los estados islámicos, tal, pero no de un país como es Argentina, que es un país culto. Y todo lo que está surgiendo en aquella época, que surge en aquella época, es producto. Yo me acuerdo todavía, tenía yo entonces 23 años o por ahí, 24, del Brujo, que vas a hablar tú de él, de la AAA, aquellas manifestaciones que había ya muerto Franco, años 76, 77 y 78, que por un lado andaba la extrema derecha española, con los guerrilleros de ¿cómo se llamaba? Sí, pero había que los llevaba Sánchez Covisa. Por otro lado, había los de la AAA que estaban en Madrid, que uno de ellos fue el que mató a un estudiante ahí en la plaza del Callao, un poquito más abajo. Un mundo muy increíble. Pero os dejo con Andrés y luego cuando nos cuente todo esto, añadiré yo algunas notas de referencia sobre qué para mí, mi experiencia de aquel mundo. El Brujo, el mundo esotérico argentino, la editorial Kier, que no mamado de la editorial Kier en aquella época, ¿no? Bueno, cuando quieras pues empezar. No le presento porque ya le conté todo. Somos todos de la casa. Pues la verdad es que es un tema poco habitual en esta santa casa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un poquito de historia ahora, ¿no? Una historia reciente que la mayoría de nosotros ya conocemos, o hemos tenido referencia de ella, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Es un tema francamente apasionante. Yo me interesó mucho el tema de Eva Perón, porque a través de un amigo que tuvo la oportunidad de visitar el chalet que tenía Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, cuando ya tenía el cadáver de Eva Perón en su casa, y la vio, le impresionó tanto que cada vez que nos veíamos me contaba la misma historia. Me volvía a repetir una y otra vez su experiencia personal de ver el cadáver de Eva Perón encima de la mesa del comedor como la tenía Perón puesta, ¿no? Una cosa curiosa. Pero en fin, en esta historia hay 4 personajes que son los protagonistas del tema, ¿no? Está Juan Domingo Perón, que fue, como sabéis, presidente de la República Argentina. Había nacido en 1900, no recuerdo la fecha, olvidemos la fecha de nacimiento de Perón, ¿no? Pero el caso es que Perón conoce a Eva Duarte, que en principio era una especie de locutora de radio, hacía radionovelas y cosas en Argentina, bailaba, cantaba, y
bueno, Perón le gustaban jovencitas y mucho, además. Perdona que te corte, cuando muere Eva Perón, antes de casarse con Isabelita, esa es la otra, estuvo 2 años amancebado, siendo presidente de la República Argentina, con una niña de 14 años, Delia García, que se llamaba, creo, Delia García, o Deli García, sí, no recuerdo bien el nombre de Delia García, que estuvo 2 años, luego sufrió golpe de Estado y se marchó. A la pobre niña esta la metieron los golpistas, la metieron en un reformatorio, con 15 y 16 años ya, que lo pasó la pobre muchacha, lo pasó muy mal, muy mal. Pero esta la había sacado de un harén pequeño que tenía en la Casa Rosada de niñas de 14 y 15 años. Que esto es real, además esto está publicado. O sea que el pájaro era fino, en fin, ¿no? Sí. Bueno, con ese Eva Perón acaban casándose y Eva Perón se convierte en su sombra política. Ella, una mujer con unas dotes impresionantes y digamos, sabía hablar y sabía convencer al pueblo y sobre todo hacía lo que hablaba, o sea, lo que prometía. Es decir, creó una fundación que llevaba su nombre y que actuaba de manera que cualquiera podía presentarse ante ella los miércoles de cada semana a solicitarle ayuda, ¿no? Y pedían, oiga, que mire que mi marido está enfermo y que necesita una cama articulada y no sé qué. Y Eva Perón daba instrucciones y al día siguiente tenía una cama allí puesta en su casa, ¿no? Se convirtió en el ídolo de los descamisados, ¿no? Una palabra que luego se usó en España por algún político para hablar del pueblo. Pero Eva Perón tenía 33 años cuando muere de un cáncer de cuello de útero. Llevaba un tiempo muy deteriorada físicamente. De hecho, solo pesaba 37 kilos cuando murió. Era una mujer bajita, no era muy alta de todas maneras, ¿no? Estaba, digamos, en la piel, los que la conocían y la veían en aquellos momentos, dicen que tenía la piel sobre los huesos, ¿no? Pero Perón ya antes de morir ya estaba preparando el convertirla en el ídolo de las masas, ¿no? En un icono, con lo cual encarga al doctor Pedro Ara, un patólogo español, que empiece a preparar el posible embalsamamiento del cadáver tan pronto falleciera, ¿no? Esto ocurre inmediatamente que fallece Eva Perón. Incluso antes de dar la noticia, ya el cadáver estaba en manos del doctor Pedro Ara, que había preparado una especie de laboratorio en la Casa Rosada para empezar todo el proceso de embalsamamiento, ¿no? Tenía que cambiar la sangre por el alcohol y una serie de cosas. Don Pedro Ara, que luego escribió este libro que tengo aquí, contando sus experiencias personales, en el caso nunca explicó sus secretos para embalsamar. Pedro Ara había estado conservando o restaurando la momia de Lenin, había embalsamado a Jorge V, creo que a Manuel de Falla también estaba embalsamado y lo embalsamó él. O sea, ya tenía bastante experiencia a la hora de embalsamar cadáveres con un procedimiento que él nunca reveló realmente y que mantenía en secreto, ¿no? Muere Eva Perón, se hacen los funerales de Estado, el cadáver se expone en una urna de cristal para que el pueblo argentino pase por delante a rendirles el último adiós. Se dice que más de 1 millón de personas desfilaron por delante del cadáver a lo largo de una semana que estuvo expuesto, y de allí el cadáver se traslada a la sede de la CGT. La CGT era la Confederación General del Trabajo, el sindicato peronista, ¿no? Perón había creado sus propios sindicatos del Perú. Y allí se guarda en la sede de la CGT, mientras tanto no se preparara un túmulo funerario que le iban a
a ser en Buenos Aires, donde la enterrarían, ¿no? Pero pasan 3 años y ese túmulo funerario nunca se lleva a cabo. Y el cadáver seguía allí guardado, pero seguía bajo digamos, la constante supervisión de don Pedro Ara, al que habían contratado precisamente para que no dejara que el cadáver se descompusiera, ¿no? En cualquier caso, él acudía casi todos los días a ese centro, en una zona cerrada, con vigilancia, con 2 guardias en la puerta, e incluso una dotación de bomberos en la puerta, para evitar que si hubiera un incendio pudiera ocurrir algo al cadáver. Eso todavía siguiendo instrucciones de Perón, ¿no? Porque Perón todavía seguía siendo presidente y no se había sufrido el golpe de Estado y no había sido exiliado de Argentina. En el interín hay un golpe de Estado, como decía muy bien Fernando. Perón se tiene que exiliar, se va primero a Paraguay, de Paraguay pasa a Panamá, de Panamá a Venezuela, de Venezuela a República Dominicana y de la República Dominicana a España, a Madrid, ¿no? Franco le debía mucho, fue el único país que no aceptó el bloqueo de las Naciones Unidas después de la guerra, y fue el único que gracias a él comimos, y digo comimos porque yo fui de los que comía del trigo y de la carne en lata que mandaba Perón en barcos, ¿no? Y entraban por el puerto de Cádiz. Entonces, que es una anécdota muy curiosa. En Cádiz hay un dicho que dicen, cuando se refiere a que algo ya está perdido, dicen, estás más perdido que el barco del arroz, ¿sabes? Y el barco del arroz era un barco argentino que traía arroz de Argentina y que quedó encallado allí en la bahía y que se suponía que iba a naufragar, y estaba todo el mundo pendiente si entraba en el puerto o no entraba el barco del arroz, porque si no entraba el barco del arroz estaba todo fastidiado, ¿no? Durante una temporada. Ese está en Rota, un poco más arriba de Rota. Está un poco más arriba de Rota, ¿no? Yo nunca he sabido realmente dónde estaba, ¿no? Y ahí, de repente hay mucha profundidad en el mar, de repente aparece a 2 metros, otra vez, bueno, entonces tienen que saber muy bien. Tienen que saber por dónde van, ¿no? Y alguien cayó y está así del lado opuesto, pues desde entonces. Pues mira, me alegro mucho que me confirme esto, porque yo soy de allí y no lo sabía, te habrás dicho, ese barco, ¿no? Pues decía esto, ¿no? Que Franco lo acogió finalmente porque pasó muy rápido por todos esos países que he mencionado antes sin que le permitieran estar más de un poco tiempo, ¿no? Y estando en Panamá es cuando Perón conoce a Isabelita, que no se llamaba Isabelita, Isabelita era el nombre de guerra de María Estela Martínez de Perón, que era bailarina mala y de segunda fila del coro, ¿no? Pero bueno, estaban también, como digo antes, jóvenes y sobre todo le debía traer también las bailarinas, ¿no? Y bueno, una vez en Madrid, él se viene con Isabelita, se casa con Isabelita y viene a Madrid. Retrocedamos. Los militares que expulsan a Perón del poder deciden acabar con el mito de Eva Perón. No quieren que se convierta en un sitio de culto, ¿no? Para que el pueblo esté constantemente pensando en ella. Y secuestran el cadáver. Digo secuestran porque en principio aparece como que simplemente se lo habían llevado y lo habían incinerado o lo habían arrojado al mar, lo habían destruido, ¿no? Son las primeras noticias que corren por Argentina, es que el cadáver de Evita se lo habían llevado los militares para hacerlo desaparecer, ¿no? Corren varias leyendas con respecto a esta historia porque son muy curiosas, ¿no? El encargado del secuestro de iba a decir momia, pero en realidad no era una momia, es un cuerpo embalsamado. Las momias no tienen vísceras y Eva Perón sí mantenía intacto todos sus órganos, ¿no? El encargado era un teniente coronel de la inteligencia argentina, del ejército, se llama Moore Koning, supongo que lo pronuncio bien, es Moore Koning, de origen alemán, que es el que se da el cadáver y que no sabe nadie lo que había hecho con él, ¿no? De hecho, el cadáver anda circulando de casa en casa de varios militares durante casi un año,
Y ahí se dio el caso concreto de que uno de ellos tenía el cadáver guardado en el armario ropero de su casa, en el dormitorio. Entonces se había obsesionado de tal manera que una noche que oyó ruidos en el dormitorio, creyendo que habían entrado a robar el cadáver, sacó la pistola de debajo de la almohada, disparó a la sombra que había visto y mató a su mujer, ¿no? Que además estaba embarazada, para más. Esa es la historia. Entonces, Un viejo truco. sí, el viejo truco, sí. Bueno, y Mort Kuning, el teniente coronel, entonces él se vuelve a llevar el cadáver consigo y también está tan obsesionado y no quiere decir dónde está porque decía que esta mujer es mía, ¿no? Repetía a todo el mundo que le preguntaba el tema, esta mujer es mía y como es mía yo me la quedo, ¿no? Y también la tuvo, como dicen por ahí, parada, y parada quería ser de pie, ¿no? Pues como sabéis, puesta de pie. También en una habitación porque decían que eran más machos que muchos hombres de los que andaban por ahí por la tierra había sido Eva, pero no, la tenía parada y le había puesto el pie, no se dignaba a tener el cadáver tumbado, ¿no? Y la pobre no la dejaban descansar, ¿no? Tanto es así que al Mort Kuning lo tienen que, como los golpes de Estado se sucedían cada 3 días en Argentina en aquella época, porque un grupo de militares derrocaba a los siguientes y así sucesivamente llegó vamos a llamarle el dictador de turno, que cuando se enteró de que este hombre tenía el cadáver oculto y que no quería decir, lo destituyó y le obligó a devolver el cadáver. Todo esto nunca pasó a conocimiento del pueblo, ¿no? Quedó registrado de alguna manera en algunos documentos que se encontraron a posteriori y a través de los cuales se pudo conseguir averiguar dónde estaba realmente el cuerpo al final de la historia, ¿no? No me acuerdo el nombre de quién era debe estar por ahí, quién es el que dice, el que envía ya que el cadáver desaparezca del todo de Argentina. Entonces, Aramburu, presidente Aramburu. Sí, Aramburu. El presidente Aramburu lo secuestran los montoneros y una de las cosas que sí que los montoneros era un grupo terrorista argentino, ¿no? De peronista izquierdista, digamos, ¿no? Sí, los secuestradores exigen, entre otras muchas cosas, que Aramburu que se devuelva el cadáver de Evita, ¿no? Cosa que no se consigue y matan a Aramburu, ¿no? Ya era expresidente en aquel momento, quiero recordar. Pero cuando se abre la caja fuerte del despacho de Aramburu, se encuentran los documentos donde consta lo que había ocurrido con el cadáver, ¿no? Y el cadáver había sido embarcado en Argentina y enviado a Italia con la connivencia del Vaticano para ser enterrado en un cementerio en Milán, con nombre falso. Se dijo que era una inmigrante italiana que había muerto en un accidente y que la repatriaban a Buenos Aires, a Italia. La llevan 2 militares argentinos que son realmente los únicos que sabían el número de la fosa donde estaba enterrada, exactamente el cementerio, y que encargan a una monja de un convento cercano que vaya periódicamente a ponerle flores a la tumba y este tipo de cosas. Bueno, aquí se acaba la historia. O sea, el cadáver había desaparecido, nadie sabía dónde estaba, ni el mismo Perón tenía ni idea de qué había ocurrido con su querida Evita, y Evita estaba descansando felizmente en Milán. Cambia la situación en Argentina y en el año 71 el nuevo presidente decide convocar elecciones generales para el 73, ¿no? Entonces se arma un follón político impresionante porque, claro, los sindicatos peronistas y
todos los seguidores de Perón, que todavía los tenía y muchos en Argentina, tratan de convencer a Juan Domingo Perón de que se presente esas elecciones. Entonces a los militares se les ponen los pelos de punta, ¿no? No tenían ni el mínimo interés en que Perón regresase del exilio a Argentina y tratan de negociar con él el no regreso. Entonces le ofrecen restituirle sus bienes, restituirle sus honores militares y restituirle el cadáver de Evita. Entonces Perón queda asombrado, ¿no? Porque estaba convencido de que el cadáver lo habían destruido, ¿no? Y como Perón era un hombre que contentaba a todo el mundo, en aquella época estaba además muy metido con los cubanos, porque los cubanos apoyaban a Perón porque le había prometido a los cubanos que tan pronto alcanzara la presidencia de Argentina de nuevo, iba a reconocer a Cuba, iba a acabar con el bloqueo y que no se preocupara. Entonces los cubanos se lo querían llevar a Argelia para de allí pasarlo a La Habana directamente vía Argelia. Con lo cual el gobierno español pues andaba siempre preocupadísimo porque Perón empezaba a ser un estorbo, ¿no? Para Franco Perón ya empezaba a ser un estorbo. Perón se quejaba de que cada vez que Franco felicitaba todas las Navidades personalmente a Franco, la Navidad, y Franco nunca le respondía, ¿no? A pesar de lo que este gallego, como le decía, me debe, ¿no? Se refería a todo lo que había suministrado en la posguerra civil española, ¿no? El tema es que Perón aceptó en principio hacerse cargo del cadáver de Evita y que se le restituyeran sus bienes y sus honores militares, que muy bien, que luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Que era lo que generalmente hacía. Así que se envía a unos militares que desentierren el cadáver de Evita. Para ello consiguen los permisos necesarios en Milán, a través, como digo, del Vaticano, de la alcaldía de Milán, para rescatar el cadáver con el mayor secreto. Se cuenta la anécdota de que los trabajadores del cementerio italiano, cuando lo sacaron y abrieron el ataúd para ver qué era lo que contenía, porque la habían enterrado en la tierra, no estaba en una fosa ni en un panteón. Entonces el ataúd, el peso de la tierra, después de tanto tiempo, casi 16 años, había aplastado y le había aplastado la cara a Evita y estaba llena el cadáver estaba lleno de tierra, la habían vestido con una túnica blanca, amortajado con una túnica blanca y estaba sucia y bueno, el cadáver estaba francamente impresentable, ¿no? Y los trabajadores italianos del cementerio, cuando abrieron el ataúd y la vieron incorrupta, empezaron a gritar aquello de miráculo, miráculo, y a santiguarse y a rezar y no sé qué, ¿no? Pero sabían que era una santa, ¿no? De alguna manera era una santa. La llevan a un convento de monjas allí en Milán para que la vistan, la limpien y la pongan presentable. La meten en una furgoneta, la llevan a la frontera francesa, a los Pirineos, y se la entregan a autoridades españolas allí, que la conducen en otro furgón que pertenecía a una pastelería de Madrid y que ponían chocolates, así con una tela muy grande. Y la historia ya sale a la luz pública. De hecho, el corresponsal del periódico La Vanguardia en Milán es el primero que cuenta en el periódico la historia, ¿no? Yo estuve en la hemeroteca consiguiendo el relato, está ahí documentado en el periódico, el relato de cómo ocurre el traslado, ¿no? Llegan a Puerta de Hierro, llaman a la puerta y sale Perón y que aquí le tenemos un paquete, ¿no? Porque yo parecía que lo habían mandado por DHL, que era una entrega y tal. Y dijo, pero pues muy bien, pues déjamela ahí, ¿no? Y lo primero que se le ocurrió es dejarla encima de la mesa del comedor. Era lo único que tenía el tamaño. Y allí la tuvo durante mucho tiempo, hasta un poco más tarde, que ya le preparó una especie de capilla ardiente en la guardilla de sus chalenos. Perón no se creía que era Evita, o sea, a pesar de haberla visto y que Isabelita, entonces su mujer actual en aquella fecha,
pues la peinan porque evita, como se ve aquí en esta foto, no sé si la notaréis, tenía una larga trenza y como el pelo estaba húmedo, muy sucio, le quitan la trenza, la peinan, la limpian y no sé qué y tal, y la ponen un poco presentable y comprueban, ¿no? Entonces llama inmediatamente precisamente al doctor, a Pedro Ara, que era el que le habían llamado y que estaba en Madrid en aquella fecha, para que viniera a comprobar si realmente aquella era la Evita que él había estado tratando durante 3 años en Buenos Aires y manteniendo el cadáver. Y tenía una seña de identidad. Por ejemplo, le habían cortado los militares, porque claro, cuando los militares acceden al poder, expulsan a Morón de Argentina y se llevan el cadáver, quisieron también comprobar si era o no cierto que aquello era Evita, porque la leyenda que corría por Buenos Aires era que habían hecho una estatua de cera para sustituir el cuerpo y que aquello era simplemente una cara y unas manos, que era lo único que se veía, ¿no? Pues además era una túnica y tal. Entonces los militares lo que hacen es cortarle el lóbulo para hacer pruebas de la oreja y le cortan un dedo para comprobar las huellas dactilares, ¿no? El dedo se lo vuelven a implantar, pero el lóbulo se lo restaura don Pedro Ara y le pone una especie de pegotillos. En una de estas fotos se ve muy bien, ¿no? Porque don Pedro Ara toma fotografía del cadáver cuando lo tiene allí en la sede. Y llega don Pedro Ara al chalet de Puerta de Hierro y confirma que efectivamente el lóbulo es como él lo había dejado y que el cuerpo era el de Evita, ¿no? Porque la piel decían que era tan translúcida, era como una muñeca de cera, ¿no? Porque además se había reducido de tamaño, era, no sé, tendría 1,5 metros, una cosa así, ¿no? Y era tan translúcida la piel que incluso se le veía la metástasis del cáncer de útero, ¿no? Venilla y así, ¿no? Pues cuentan los que la vieron, ¿no? La vieron desnuda, claro, porque... Y contesta que sí que es, pero todavía Perón no está convencido de ello y hace venir de Argentina a sus hermanas, a 2 hermanas que tenía Perón, para que lleguen y la reconozcan y que confirmen que está. Porque no quería firmar el albarán de entrega, porque el embajador argentino estuvo presente en la entrega, el embajador argentino en España estuvo presente en la entrega, pero Perón no quiso firmarlo hasta estar totalmente convencido, ¿no? Llegan las 2 hermanas de Buenos Aires y dicen que sí, que es el cadáver. Y luego se crea una polémica. Estas hermanas crean una polémica terrible porque al poco tiempo declaran que el cadáver de Evita se encontraba, le habían cortado los pechos con un cuchillo, la cabeza estaba medio decapitada, las rótulas las tenía rotas y cosa que don Pedro Ara desmiente aquí en su libro, ¿no? Quiero pensar que cuando él la reconoce personalmente en Puerta de Hierro, si hubiese estado el cadáver en esas malas condiciones, pues lo hubiese declarado, quiero pensarlo, ¿no? Pero que aquello ya era un tema político porque no podía darse a conocer en Argentina que el cadáver de Evita pues había sido profanado de aquella manera como contaban sus hermanas, ¿no? Bien, la historia es que Perón sigue un par de años todavía en España, se convocan elecciones en Argentina para el año 73, Perón no está todavía aceptado por el gobierno argentino, no le permite presentarse a las elecciones y pone a un intermediario, que es Héctor Cámpora, que gana las elecciones de aquel año y al cabo de 6 meses cede la presidencia a Juan Domingo Perón, ¿no? Sí, y Juan Domingo Perón se lleva a Argentina a su querida Isabelita, María Estela, como vicepresidenta. Pero antes de que ocurriera esto, ahí aparece en escena otro personaje que es el que mencionaba antes Fernando, que es José López Rega, estaba intentando acordar el nombre, José López Rega, que llamaban el Brujo porque tenía
aficiones esotéricas y esto pertenecía a una serie de sectas, estaba complicado con el tema de la Umbanda esta brasileña Y fundó la AAA. y fundó la AAA posterior, y cuando ya llegan, Isabelita toma el poder en Argentina, ¿no? Pero la cuestión es que este buen hombre, que actuaba como secretario de Perón, consejero suyo, pues era el que todas las mañanas acompañaba a misa de 12 a Isabelita. Porque Isabelita era muy amiga de ¿cómo se llamaba la hermana de Franco? La madre de la mujer. Carmen No, la hermana. Ah, Pilar. Pilar Franco. Era muy amiga de Pilar Franco y se reunían a tomar café pues, casi todos los días, después de misa de 12. La convence de que lo que ella tiene que hacer, como Perón está muy mayor, tenía de nuestra quinta, pero para aquella época tenía 70 y tantos años, ¿no? Pues estaba muy mayor. No, pero tenía cáncer de próstata incipiente y ya se le iba mucho a la cabeza, ¿no? ¿Por la próstata? Se te va la próstata por la cabeza. ¿La cabeza de qué? Pilar tenía franquistas son Pues, a ver, ya me habéis despistado. Sí, estamos con Isabelita. Con Isabelita, sí. Que entonces, López Rega convence a Isabelita de lo que ella tiene que hacer es conseguir que el espíritu de Evita se introduzca en ella, porque el espíritu de Evita será la que la guiará o le guiará para conseguir esa vicepresidencia de la República Argentina, y esa presidencia de la República Argentina que Evita nunca pudo ser. Evita nunca fue vicepresidenta, pues simplemente la primera dama argentina, ¿no? ¿Y qué hacer? Pues hacían una serie de sortilegios y de oraciones y de López Rega. Entonces ponían el cadáver de Evita. Bueno, a todo esto le convence también de que no podía estar el cadáver encima de la mesa del comedor, y para que todo el mundo que entraba y salía, pero no se lo enseñaba, vente a ver a Evita y no sé qué, y a todos los amiguetes, y yo creo que tenía una asistenta que era andaluza, además, y que seguramente le limpiaba el polvo con el plumero a la pobre Evita, ¿no? Y digamos, acondicionan la buhardilla, la tapizan de rojo, ponen ya un lugar, una especie de ara encima de la capilla, le ponen aire acondicionado y este tipo de cosas, ¿no? Entonces subían a la capilla todos los días, y donde estaba ya el cuerpo, entonces Evita y el cadáver de Evita y Isabelita se ponían cabeza con cabeza, tumbada en la mesa, mientras que López Rega iba haciendo sus ensalmos y sus infundios y sus historias para que el cadáver de Evita pasara, el espíritu de Evita pasara a Isabelita. Así pasa el tiempo, ¿no? Así pasa el tiempo. Y bueno, Perón regresa, es presidente, Isabelita es vicepresidente, Perón muere, Isabelita como vicepresidenta es la presidenta, y al cabo de un par de años, el nuevo golpe militar, expulsan a Isabelita y a López Rega. Isabelita vuelve a España y todavía, bueno, sigue viviendo, por lo que he oído, todavía sigue viviendo en... ¿Dónde era, Pepe? ¿Me dijiste? Villanueva de la Callada. En Villanueva de la Callada, ¿no? Tuvo que vender Puerto Hierro y se fue. Vendió la casa de Puerto Hierro, sí. La casa de Puerto Hierro creo que la compró uno que fue entrenador del Atlético, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No me extraña siendo el Atlético. En el momento determinado. Sí, porque bueno, es que comprar la casa y ver el espíritu de Evita rondando por allí, eso para los de esto podía ser un buen... Y comer en el comedor. Comer en el comedor, la mesa del comedor. No, porque cuando Evita llega allí a la Puerta de Hierro, han pasado muchos años de su muerte, y Evita ya no, el fantasma de Evita, ya había entre desaparecido. comillas, ya no estaba ahí en un sitio. Lo que sí es cierto que en aquella época, cuando llega Isabelita, está viviendo con López Rega, ahí en la Puerta de Hierro, ya Puerto Perón y todo, ha habido golpe de Estado, están los canallas estos de Vidiela y compañía, Videla, sí. haciendo de las suyas.
En los mentideros de la villa, de los subterráneos raros, por los que yo me movía, tenía 20 y tantos años, me movía por 40 sitios. Había uno de los que iba mucho y me metía, que era fue una cosa especial, el local aquel, todo el mundo, bueno, vosotros lo conocéis, los chicos jóvenes no, la ballena alegre, donde andaba toda esta vaca de tumbao, y se hablaba, gente que estaba enterada, porque el López Rega tenía ahí un montón de amistades con grupos esotéricos españoles, que a su vez están influenciados por los grupos argentinos. Y se comentaba de que era todas las noches el López Rega cascaba palizas a Isabelita. Ah, sí. Sí, que le pegaba palizas. Y la tenía dominada, la insultaba, la decía que todo lo que pasaba, bueno, pues la historia esta. Y yo me acuerdo que en aquella época, bueno, termina y ya con No, todo bueno, el... terminar esa historia de López Rega acaba... estaba huido de la justicia en una orden de búsqueda y captura. Él se entrega en Miami a las autoridades americanas, que los entregan a su vez a Argentina, lo meten en la casa y muere en la casa. Evita todavía anda por ahí, digo Isabelita. Y el cadáver de Evita vuelve a Argentina, porque se lo trae Isabelita, lo tienen durante un tiempo guardado, hasta que por fin alguien decide que lo mejor es ya definitivamente entregarle el cadáver a sus hermanas, y las hermanas lo entierran en el panteón familiar, en el famoso cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, ¿no? Teóricamente está ahí enterrada. Pero está ahí enterrada... La Recoleta. Digo, la Chacarita, La Recoleta. La Recoleta, sí. No sé dónde sacó lo de Chacarita. La Recoleta. Y a Perón, que está también enterrado allí, ya sabéis que un buen día lo desenterraron y le cortaron las manos y se la llevaron. También profanaron su cadáver, ¿no? Algún pirado de los que hay. No, pues no, nada. Para usar las huellas digitales para sacar dinero. Ah, pues, supongo. Sí, que nadie sabe dónde saca dinero la Isabelita. Se ve la huella. Hombre, decían que las joyas ya sabéis que Perón protegió a todos los nazis que huían de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Para empezar. Eso que lógicamente, y esto cuando llegan a Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, todos estos llevan mucho dinero. Llevan mucho dinero. Mucho dinero. O sea, mucho oro más que dinero. Muchas joyas. Y joyas. Que las joyas que lucía Evita Perón por ahí, en el año 47, cuando vino a España, en el famoso viaje que hizo llegó Franco en el 47, venía con joyas que se decía que eran expolio de los judíos alemanes, ¿no? Que ella las lucía tan tranquilamente, ¿no? El hermano de Evita Perón también lo matan por un problema de este tipo, de las joyas, no sé qué, ¿no? Aparece un día con un tiro en la cabeza, ¿no? Y bueno, el tema es que la historia realmente acaba ahí, y lo que quería contaros, esto de la protección de Perón a toda la oligarquía nazi que pudo escapar de Alemania, es cierto, está muy documentada. Se decía que era la verdadera Odessa, ¿os acordáis de la vía Odessa, en aquella famosa película que se llamaba Odessa, que era la vía de escape de los nazis, que la mayoría venían vía España y se embarcaban en Vigo, venían con pasaporte del Vaticano, fijaros, ¿no? Y pasaporte de la Cruz Roja Internacional. Entonces, pasaba un tiempo en España no se embarcaba y se los mandaba a Perón, ¿no? Franco se los embarcaba y los mandaba a Perón. Pero iban todos, Perón los seleccionaba, mandaba primero a seleccionar a ver quién era quién y qué podía aportarle, ¿no? Había muchos nazis, los nazis croatas, que fueron los más terribles, más sanguinarios, que saquearon todo el oro croata. Pues todo se no eran nazis, eran ustachis, que eran de extrema derecha, pero era otra historia. Sí. Es que era lo mismo el fascismo italiano que el nazismo, que la falange, que los ustachis croatas, que la Guardia de Hierro rumana. O sea, son primos, sí, bueno. Pero cada uno tiene su corazoncito, por decirlo de alguna manera. Es una forma de matar diferente. Pero vamos, eran muy brutos los croatas. Sí, eran muy brutos, ¿no? Y esos fueron los que aportaban el oro y el dinero, ¿no? Pero luego había quien aportaba cuadros y joyas sobre todo, y conocimientos, ¿no? Porque Perón estaba muy interesado en los ingenieros alemanes. De hecho,
Argentina en aquella época empezó a desarrollar uno de los primeros aviones de reacción que todavía no estaban en vigor al final de la Segunda Guerra Mundial. Era una de aquellas armas secretas de Hitler que siempre presumía de ellas, ¿no? Era el avión de reacción. Y crea un avión que se llamaba el Pulki 1 y el Pulki 2. O sea, eso está ahí en la historia, en los papeles, vamos. Y se los desarrollaron los ingenieros alemanes que habían salido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otra de las cosas curiosas que hace Perón es montar una especie de primera central nuclear en una isla cerca del río, enfrente de Mar del Plata, que fracasó estrepitosamente con los conocimientos prenucleares que tenían los nazis al respecto, ¿no? Con ello, pues probablemente, como dice Pepe, pues esté viviendo esa vida aquí en Madrid todavía de las rentas, ¿no? Mira, hay una anécdota que me pasó a mí, te interrumpo un momento, sobre los nazis en Argentina. Año 1969, yo tengo 22 años. Tengo una novia, me he hecho una novia en la facultad en Madrid. Una chica muy guapa y bueno, se dio un coño conmigo, bueno, que se coñó conmigo y nos hicimos novios. Y yo la verdad que mi chica me gustaba. Cuando llevaba ya 3 o 4 meses de noviazgo con ella, salíamos pues en la Madrid, estudiando y tal, pues me entero quién es. Porque sus padres me han dicho que te quieren conocer. Mis padres viven en Barcelona, en un pueblo de las afueras de Barcelona. Y te quieren conocer porque quieren saber quién eres tú. Cuando ya me enteré quién eran los padres, quién era ella. Y los padres, el padre, no voy a decir nombres porque son muy conocidos, estaban emparentados directamente con la Casa Real Austrohúngara. O sea, que no era... ¿cómo se llama? El Lekov, no. Tenía un... Cuando llegué a la casa, duré poco de novio, evidentemente. Cuando llegué a la casa, en aquella época yo era medio anarquista, o sea que imagínate. Bueno, cuando llego a la casa era un palacio brutal, en las Mellas del Vallés, pero enorme, bestial. Y era el dueño de... era un supermillonario, ¿no? Y la mujer era argentina. Tenía 5 o 6 hijos y esta chica es la mayor de todos, que tenía 20 años. Y bueno, ya al principio el padre era un tío que le caía yo bien. Y bueno, pues al principio pues hablábamos y me llevaba con él a comprar, me llevaba un día, me bajaba al barrio chino de Barcelona a comprar, bueno, no sé qué, esto, bueno. Y hablando un día con él, me dice que había vivido en Argentina, porque la mujer era argentina, había estado un tiempo viviendo en Argentina. Que él en una fiesta, una noche, en una finca de La Pampa, dice, había mucha gente, había alemán y tal, dice, ¿sabes quién estaba en la fiesta? Dice, yo le vi, hablé con él. Me dejó los pelos de punta. Martin Bormann. El lugarteniente, uno de los lugartenientes de Hitler. Que estaba Mengele. Que estaba Mengele. No, Mengele no sé si no habló de él, no lo sé. Pero estaban todos estos allí. Pero es que Martin Bormann era el número 2 de Hitler en un momento determinado. Después de que se escapa o se marcha a Inglaterra, ¿cómo se llama? El Rudolf Hess. Martin Bormann desaparece. Está apurado por la Cancillería de Berlín y en un momento determinado, unos días antes de que muera Hitler, se suicide, fue toda la movida, ha desaparecido. Y se marchó con otros muchos en aviones y tal, se marchan a Argentina. Bueno, que estaba vivo y no se ha encontrado nunca ni se ha dicho nunca nada de él. Estaba bien protegido, Estos 2 señores que están aquí delante viajan mucho a Bolivia y ellos pueden contar perfectamente la cantidad de gente alemana que hay, que son de apellido alemán e hijos de toda esta gente. Son hijos o nietos ya, imposible, no sé. Bueno, referente a esto, te tengo que contar otra cosa también. De esto de el cadáver de Evita, hacer pasar el espíritu a la Isabelita. Vale. Y el año 1967, 68. Antes de estar novio yo con esta chica. Como siempre, me ha interesado todo, me he metido en todos los fregados
y he visitado todo tipo de cuevas y cavernas. Y en aquella época me dice un amigo que andaba conmigo con estos temas, de estos, pues yo desgraciadamente eso es una enfermedad, la tengo desde niño, el meter la nariz por todas partes, me dice, oye, hay aquí en la calle Andrés Mellado, ahí en Madrid, dice, una cosa nueva que han montado, que es un grupo argentino y dan cursos de filosofía. Y es muy interesante. Dice, porque he visto el programa del curso de filosofía que hay que pagar muy poco y tal. Y me fui allí con él al curso de filosofía a ver qué estudiaba. Y entonces me gustó mucho el programa, el primer curso que daban. Leíamos La República de Platón. Leíamos también el Bhagavad Gita comentado, precioso, interesantísimo, la interpretación que hay del Bhagavad Gita. Y leíamos unos libros de la magnífica señora reina para mí de la literatura fantástica. Literatura fantástica, que es la de Elena Petrovna Blavatsky. Sí. Eso es literatura fantástica, pero muy interesante. Y así unos cuantos más. Y estuvimos ahí trabajando. Bueno, luego diré quién era el grupo, porque muchos han sido hablar de él. Luego diré después. Lo llevaba una pareja de argentinos. No había más que ellos dos, que eran los miembros residentes del grupo en Madrid, que acababan de llegar. Habían plantado allí la bandera para empezar a captar lo que era acólitos. La mujer estaba embarazada y me acuerdo que, bueno, yo tenía amistad con ellos porque el curso me gustaba y tal, y íbamos de vez en cuando, íbamos 2 días a la semana al curso. Y me acuerdo que la mujer estaba embarazada, dio luz y murió el niño o nació muerto o murió en el parto. Entonces el jefe, el marido, me dijo, acompáñame al antiguo Gregorio Marañón, ahí en O'Donnell, que había, al tanatorio, a la sala donde estaban los frigoríficos, que estaban, y porque quiero hacer unas cosas al niño. Y se había muerto el día anterior.